vamos entonces a otro. Y también definimos el área medial. Me voy a ir a otra parte, ¿sí? Voy a quitar estos dibujos y entonces nos empezamos a evaluar. Este es el tálamo y este es el hipotálamo, este que está aquí abajo, exactamente en este corte que es normal. Este es el hipotálamo. Esta área es el hipotálamo. Okay. Esta área es el hipotálamo. Por debajo del tercer ventrículo. ¿Okay? Y entonces aquí viene mi fornix y lo va a dividir en dos partes. Una parte lateral y una parte medial. Bueno, esto ya se lo puse en el video. ¿Okay? Entonces vamos a seguir. Ese es el tálamo con sus núcleos, etc. Vamos a seguir porque nos quedamos en el hipotálamo. Ya hablamos del tálamo, mucho, los núcleos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos quedamos con el hipotálamo. Y entonces en el hipotálamo dijimos que la parte medial, otra vez voy a poner aquí un dibujo espantoso, ¿verdad? Porque no puedo hacer más. El tálamo, la hipófisis, ¿ok? Y entonces el hipotálamo, aquí va a estar el tercer ventrículo, justamente en el medio, y entonces por arriba voy a tener a mi y este es, ¿ok? Y arriba voy a tener a mi tálamo, ¿ok? Y este es el hipotálamo. Entonces va a venir el fornix aquí y me lo va a dividir en dos partes, mi parte lateral y mi parte medial. Y entonces aquí tenemos a la parte medial, ¿sí? La parte medial, ¿ok? La parte lateral son el núcleo el centro del hambre. Entonces hablamos de varios núcleos médicos. Dividimos a la parte medial en tres porciones, ¿ok? Aquí yo la tengo, me voy a salir de aquí. Me voy a ir porque la tengo representada en dibujo. No se les olvide, ¿ok? Porque la tengo representada en mi esquema para no perderme. Aquí están los núcleos y entonces aquí están mis regiones. Mi región supraquiasmática, ¿verdad? Por arriba del quiasma óptico, mi región tuberal que está justamente donde está la hipófisis, y mi región mamilar, donde está el núcleo mamilar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver los núcleos y sus funciones ahora sí. Ya se los habíamos representado la vez pasada. La parte anterior, ¿qué núcleos va a tener? ¿Cuál tiene el núcleo anterior? Núcleo supraquiasmático. ¿Qué función tiene el núcleo supraquiasmático? Circadiano. Controlarlo. ¿Qué controla qué? El ritmo circadiano. Muy bien, es el ojo del cuerpo. Tiene que ver con la retina le va a mandar información al núcleo supraóptico y el núcleo supraóptico va a mandar información a los diferentes. Por eso es que se dice que es el ojo del cuerpo, el ojo del hipotálamo, ¿verdad? Ok, entonces es la que va a hacer los ritmos circadianos, por eso el hipotálamo es importante, es el que va a tener los ritmos circadianos. Muy bien. Ahora, el núcleo supraóptico, ¿qué función va a tener? Secreta la ADH. Muy bien, secreta la ADH, o sea, la vasopresina, y la vasopresina tiene funciones importantes. ¿Qué función tiene la vasopresina? Regulación de la presión arterial. Muy bien, regulación de la presión arterial porque es un vasoconstrictor muy potente, es el más potente vasoconstrictor. ¿Y qué otra cosa? Reabsorbe agua en los túbulos distales y colectores. Muy bien, reabsorción de agua en los túbulos colectores. Significa que si yo ando en un lugar donde no hay agua, no he tomado agua, ¿cómo está la orina? Ni forma orina, ¿verdad? Porque intenta concentrarla toda, la ADH está funcionando todo lo que da porque intenta no perder el agua que está llegando en el riñón, la filtración, ¿se dan cuenta? Esa es la función que tiene. El núcleo anterior, tiene dos funciones importantes el núcleo anterior. Rápidamente, otro que comparta. Centro hipotérmico. ¿Mande? Centro hipotérmico. Centro es el núcleo parasimpático. Ahorita vamos a hablar del sistema parasimpático muy interesante. Es el núcleo parasimpático y aparte es el núcleo que disipa el calor. Es decir, yo tengo mucho calor, ¿verdad?
está en un área de mucho calor, y entonces, ¿qué empieza a hacer el cuerpo? A sudar. Empieza a sudar, vasodilatación, ¿se dan cuenta? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, o sea, todo tiene que ver con sistema parasimpático, para disipar el calor, ¿verdad? Para disipar el calor, ¿ok? Si este núcleo está lesionado, ¿qué va a pasar con el cuerpo? No va a haber sudoración. Hidrosis. Si este núcleo estaría lesionado, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Con mi cuerpo. No va a poder controlar la disipación del calor, entonces va a empezar ¿qué? Aumenta la temperatura. Aumentar la temperatura. Hay lesiones de este núcleo, ¿sí? Y que hay hipertermias. O sea, ¿y por qué el paciente tiene fiebre? ¿Sí? Porque puede tener una alteración en el núcleo anterior. Entonces, se llaman hipertermias malignas, ¿sí? ¿Ok? Aquí está el problema. Ahora, el núcleo paraventricular, ¿qué función tiene? Rápidamente. Produce la oxitocina. Muy bien, produce la oxitocina. ¿Qué función tiene la oxitocina? Dígame 3 funciones rápidamente. Función del músculo uterino. Muy bien, contracción de receptores del músculo uterino para contraerlo. Muy bien, otro. La leche. Tiene receptores en las células lisas del pezón para contraer y que expulse la leche. Y tercera. En los alveolos. ¿Cómo que los Tiene alveolos? que ver con los ciclos menstruales, ¿no? Tiene que ver con los ciclos menstruales. ¿Qué más? Respuesta al estrés. Respuesta al estrés. Bueno, tiene algo que ver por ahí. Esta hormona también tiene que ver con alteraciones, no alteraciones, sino funciones más superiores, como es el apego en el enamoramiento, el apego en que una persona, se dice que una persona se mantenga fiel a la otra persona, que se mantenga con esa persona, ¿sí? Para siempre. Eso lo hace la secreción de oxitocina. Bien, interesante, ¿verdad? Se dice que es la hormona del amor, ¿no? Es la hormona del amor, pero del amor, ¿cómo se llama? ¿Duradero? Duradero, exactamente, del amor duradero, no del amor pasional ese que, ay, ahorita que estoy enamorado y cómo te amo ahorita, esa es la dopamina, todo lo que da, ¿sí? ¿Ok? Pero, y claro, se acaba en 6 meses, se acabó el amor. ¿Por qué se acabó? Porque no hubo apego, no hubo la oxitocina que se secretó, ¿se dan cuenta? Es muy interesante. Claro, el apego se hace podemos hablar de eso más adelante cuando veamos funciones cerebrales superiores. Es muy interesante porque hay gente que se mantiene. ¿Qué hace que las personas se mantengan unidas para siempre? 2, y otras que, oye, se divorcian y otra vez otro divorcio. ¿Qué pasa? Algo está pasando ahí con esta hormona de la oxitocina. ¿Ok? ¿Cómo podemos secretar oxitocina? Muy interesante. Ok, y después tenemos el núcleo preóptico o el área preóptica. ¿Qué función tiene el área preóptica? Fabrica gonadotropina. ¿Mande? Gonadotropina. Ok, produce junto con el nervio arqueado, con el núcleo arqueado, que es este, ¿dónde estoy? El núcleo arqueado, que es este, va a producir las hormonas liberadoras e inhibidoras de la adenipófisis. La adenipófisis produce muchas hormonas, por eso se llama el endócrino se llama eje hipotálamo, hipófisis, glándula, para producir la hormona. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Son las hormonas liberadoras y las inhibidoras junto con el núcleo arqueado. Y entonces nos vamos a la parte medial. El núcleo arqueado ya les dije que va a ser, ¿verdad? Va a producir las hormonas liberadoras e inhibidoras junto con el área preóptica. Y el área preóptica también tiene que ver con el sueño. Si yo la estimulo, produzco sueño, ¿sí? ¿Ok? También cuando veamos sueño vamos a ver esa relación. Ahora, el núcleo estos núcleos mediales, vamos a ponerlos en uno solo. Estos son el centro de la saciedad. ¿Ok? Medial, centro de la saciedad. ¿Ok? Y entonces nos vamos a estos núcleos. El núcleo mamiliar no, es mamilar, perdón. Aquí se me fue la palabra. Aquí tenemos 3 núcleos importantes. Núcleo mamilar,
que tiene que ver con el sistema límbico. Por eso el sistema límbico está muy relacionado con el hipotálamo, ¿sí? Sistema límbico. Núcleo posterior, ¿qué función tiene? Mantiene calor. Mantiene el calor y por lo tanto es simpático. Cuando están asustados, ¿cómo se ponen? Un susto terrible, ¿cómo se ponen? Pálidos, ¿verdad? Así es como cuando uno está de mucho frío se empieza a poner pálido, ¿por qué? Porque quiere mantener el calor, palidez, vasoconstricción, piloerección, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer el sistema simpático. Entonces el núcleo anterior es el sistema parasimpático, el núcleo posterior es el sistema simpático, y este núcleo tubero mamilar es un núcleo histaminérgico. ¿Quién investigó qué función tenía ese núcleo? Es una única fuente de histamina. Histaminérgico, ya les dije, es histamina, pero ¿quién buscó la función? Ritmo circadiano. El ritmo circadiano, claro, tiene que ver con lo que tiene que ver con sueño-vigilia, ¿sí? Con sueño-vigilia, ¿ok? Cuando veamos nosotros sueño-vigilia, vamos a tenerle énfasis al núcleo preóptico y al núcleo tubero mamilar. Este tiene que ver con el sueño y este tiene que ver con mantenerlos despiertos, el núcleo tubero mamilar, ¿ok? Y entonces vamos a seguir con esta presentación que tengo en orden para que no se nos pase. Entonces, las conexiones, ahí están. Las conexiones, vean ustedes, aquí es bien interesante, las conexiones aferentes al tálamo. ¿Vienen de dónde? Vean ustedes, del área prefrontal y del lóbulo temporal, el sistema límbico, del área septal, el lóbulo temporal, de la amígdala, ¿ok? De la amígdala. Y entonces, ¿hacia dónde va? De la formación hipocampal, ¿hacia dónde? ¿Qué forma el sistema? Vean ustedes las eferencias. ¿Qué van a formar aquí? ¿Qué les llama la atención lo que va a formar? ¿Hacia dónde va a ir? Hacia el tálamo. Al anterior. ¿Hacia dónde va a ir? Vean ustedes las conexiones. ¿Qué forma? ¿Hacia dónde va? Va a formar va a ir a la formación reticular para formar este tracto que se llama retículo espinal. Y entonces aquí viene el comentario. Voy a ¿cómo se llama? A tomar un tiempo para ahora explicar el sistema autónomo, ¿sí? El sistema autónomo. Vean ustedes, vean todas las funciones que tiene, ya las vimos, ¿verdad? Control, equilibrio, bla, 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 todo eso. Pero me interesa, ya lo vimos también, funciones también ya lo vimos, el termostato, etcétera, etcétera, ya lo vimos todo esto, también ya lo vimos todo esto, pero quiero, aquí voy a hacerlo, es que quiero aquí que tengo más espacio en blanco. Vean ustedes, ahora fíjense, ven, aquí está el hipotálamo, voy a poner el hipotálamo. Esta es una represión que quiero que le pongan mucha atención. El hipotálamo tiene aferencias del sistema límbico y del área prefrontal. Vienen las aferencias. Porque de ahí se origina el sistema autónomo, ¿sí? Principalmente el sistema límbico de la amígdala. ¿Ok? Aquí está la amígdala y manda información para acá. Es decir, cuando uno está, el sistema límbico se encarga de las emociones. ¿Y cuál es la expresión física de las emociones? Díganme ustedes. Díganme una emoción. Bueno. Díganme una emoción. Felicidad. Tristeza, felicidad. Entonces, ustedes están enojados y digo, estoy enojado. Y están así. ¿Qué pasa en el cuerpo? Fruncen el ceño. Bueno, ¿qué más? Internamente, ¿qué está pasando? Una mala actitud, se sienten mal, o sea, Aumento de la temperatura. ¿Es agresivo? Pero ¿qué pasa en su cuerpo? Empiezan a hiperventilar, empiezan a las midriasis, empiezan a taquicardia. Eso es la respuesta física a una emoción, ¿se dan cuenta?
Están tranquilos, bien a gusto, ¿verdad? Bradicardia, la pérdida. Eso es lo que les quiero decir. ¿Ok? Entonces, la emoción se forma aquí, pero hay una respuesta física y esa la va a dar el hipotálamo mediante sus núcleos anteriores y sus núcleos posteriores. ¿Ok? Entonces, estas referencias van a salir y van a formar el tracto retículo que espinal. En el tallo encefálico, voy a poner un tallo encefálico aquí, ok, voy a poner un tallo encefálico aquí, chiquito, que en el tallo encefálico, ¿sí? ¿Quién se va a bajar primero? ¿Cómo se llamaba el sistema parasimpático? ¿Cómo le habíamos dicho que se llamaba? Cráneo lumbar. ¿Cómo que cráneo lumbar? Cráneos lumbar. Cráneo sacro. ¿Qué? Cráneo sacro. Cráneo sacro. Cráneo sacro. Arco lumbar. Lo hemos repetido 800,000 veces eso. Entonces va bajando estas fibras y entonces aquí va a bajar una fibra, ¿verdad? Que va a buscar un núcleo que está en el mesencéfalo. ¿Cómo se llama ese núcleo? ¿Cómo se llama ese núcleo? Está en el mesencéfalo, componente parasimpático. Etchinger-Westphal. Pues claro que el núcleo de Etchinger-Westphal. Y entonces la fibra presináptica sale y va a buscar a su ganglio. ¿Cómo se llama el ganglio? Ciliar. Ciliar, y después va a ir a inervar al músculo esfínter de la pupila y al ciliar del cristalino en el ojo. En el ojo. ¿Ok? Después, otra fibra parasimpática, porque aquí en el tallo encefálico no hay fibras simpáticas que se bajen. ¿Ok? Entonces, ¿qué se llama núcleo salivatorio? ¿Este de qué par craneal era? El tercero. El tercero. ¿Este de qué par craneal es? 7. Séptimo, exactamente, muy bien. El núcleo salivatorio superior, su fibra presináptica sale y tiene dos núcleos. Va a tener dos núcleos aquí. El palatino y el cual otro. Submandibular. El mandibular, y el pterigopalatino va a la glándula lagrimal, al paladar, etcétera, y las glándulas, el núcleo submandibular, su fibra postsináptica, pues evidentemente va a ir a las glándulas submandibulares y sublinguales. La cuerda del tímpano, ¿verdad? Que se llama eso. Después sigue bajando y entonces llega al bulbo raquídeo y entonces va a tener un núcleo que se llama salivatorio inferior. ¿Qué par craneal? Glosofaringeo. Mueve. Su fibra presináptica sale y hace sinapsis ¿en qué ganglio? Óptico, y es la fibra postsináptica va a ir a la glándula parótida. Y después tenemos a otra fibra que se llama el núcleo dorsal del vago, ¿sí? Como vago, ¿verdad? Núcleo dorsal y el núcleo dorsal del vago. Su fibra presináptica sale, busca algunos núcleos que no son muy específicos y va a ser el componente parasimpático de tórax y de abdomen hasta el intestino anterior e intestino medio. Ese es el componente. Ahora, va bajando. La médula espinal va bajando. ¿Qué se baja en los cervicales? Baños, ¿qué se baja en los cervicales? Baja algo el tracto retículo espinal cuando va bajando. Los cervicales. ¿Cómo se llama el componente? Es que es bien interesante ustedes cómo aprenden. ¿Cómo se llama el componente simpático? Toracolumbar. ¿Cómo? Toracolumbar. Y entonces, ¿qué va a bajar en los cervicales? Pues Nada. Nada, porque no tiene nada que bajar. Por eso las fibras, por eso los segmentos, ¿cómo se llama?
tórax y lumbares hasta L1 y L2 en una asta lateral, porque ese es su núcleo ese es un núcleo autónomo, ¿sí? El núcleo autónomo. Entonces, estas fibras van a bajar hasta los torácicos y entonces ahora sí van a hacer sinapsis aquí, en este núcleo, su asta lateral, todos, ¿verdad? Todos. Ok, hasta L2, hasta L1, L2, lo voy a poner aquí. Y entonces, este núcleo sale, la fibra presináptica tiene sus ganglios aquí, sus ganglios simpáticos, y la fibra postsináptica sale y hace su función. Ok, ese es el componente simpático. Después sigue, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? S3 y S4. S2, S3, S4, hay una asta lateral también, porque es el siguiente componente parasimpático. ¿Sí? Se hace y después sale para hacer el componente parasimpático de la pelvis. ¿Ok? Ese es el sistema autónomo. Nosotros en anatomía habíamos aprendido lo periférico. ¿Sí? Habíamos aprendido lo periférico. Cuando vimos médula, aprendimos ya la médula espinal, los pares craneales, pero ahora que ya estamos hasta las áreas superiores, ya sabemos que viene el sistema límbico realmente. Doc, ese componente... Y entonces va a actuar sobre todo eso. Doc, ese componente parasimpático de la... Aquí hay una pregunta. Yo tengo una pregunta. No, ¿verdad? Yo creo que está bastante claro. Okay, pues no me escucha. Vamos a seguir entonces. Ese es el hipotálamo, ¿sí? Muy importante las funciones del hipotálamo. Entonces, también tiene un componente, dijimos, el termostato. Ya hablamos. ¿Sí? Fíjate que si yo tengo una lesión del núcleo anterior, pues voy a tener hipertermias, ¿verdad? Hipertermias incontrolables. En cambio, si yo tengo una lesión del núcleo posterior, ¿qué voy a tener? A ver. Hipotermia. Hipotermia. ¿Cómo? Hipotermia. Pues voy a tener, o sea, no, está bien, el cuerpo va a tomar la temperatura que esté en el ambiente, ¿sí? Esa es la idea, ¿ok? Si está un ambiente muy frío, se va a poner muy frío. Si está calor, pues va a estar templado. Eso es una lesión del núcleo posterior. Por eso es que los niños, los recién nacidos, ¿sí? Por eso es que si ustedes los dejan en un ambiente frío, se enfrían y se mueren, ¿sí? ¿Ok? Porque ellos no tienen desarrollado las conexiones de tal manera que se están comportando como si tuvieran una lesión de estos núcleos, que sea del núcleo posterior. ¿Ok? Así que es importante eso. Un niño que tú lo dejas en un incubador y le sube la temperatura, se va a rostizar. Pues no va a tener la capacidad de ¿cómo se llama? De regular la temperatura de su cuerpo. ¿Sí? Y si tú lo pones en un ambiente en frío, se va a enfriar. No va a tener la capacidad de hacer calostrío, de hacer vasoconstricción, ¿se dan cuenta? Porque estas conexiones todavía no están bien definidas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Y ahora déjenme porque me están tocando aquí, déjenme decir. Pues esta imagen
Lo que yo le quiero representar es que la adenohipófisis, ¿sí?, está íntimamente relacionada, evidentemente, pero la adenohipófisis es una área, no vamos a decir aparte, unida, pero parte. Pero en cambio la neurohipófisis es una proyección del hipotálamo, ¿sí? Y que el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular que va a formar las hormonas, van a mandar su hormona por medio de axones, ¿sí? Por medio de axones hacia la neurohipófisis, ¿verdad? Es aquí. Pero vean esto, esta para que la información, o sea, las hormonas liberadoras de la hipófisis, ¿cómo van a llegar a la hipófisis? Van a llegar por medio de un sistema arterial que se llama portal, ¿verdad? Portihipoficiario, ¿ok? Por eso se llama sistema endocrino, ¿sí? Esas, de los núcleos preópticos y arqueados se van a liberar y por medio de ese sistema arterial van a llegar a la hipófisis para entonces hacer su función, ¿ok? Hormonas liberadoras o estimuladoras de estas hormonas. Hormona del crecimiento, la CTH, la TSH, la FSH, la LH, la prolactina, hasta aquí. ¿Ok? Y la neurohipófisis son por medio de axones que van a llevar la oxitocina y van a llevar la ADH. ¿Ok? Para que eso quede ya claro. Muy bien. Esto es lo que es el hipotálamo. Ahora, el epitálamo. Realmente el epitálamo, la función que va a tener está en la parte posterior, va a tener lo que es la glándula pineal y los núcleos avenulares. Son sus formaciones. Se decía que la glándula pineal se calcifica y no tiene función, pero realmente tiene función. Vean ustedes la glándula pineal, ¿qué hace? Tiene que ver con el ritmo circadiano presente de la actividad nocturna. Al estimular se produce la melatonina, ¿sí? Y entonces la melatonina lo que va a hacer es ¿cómo se llama? Estimular el sueño y aparte inhibir hormonas, ¿verdad? Inhibir la eliminación de la hormona gonadotrópica, ¿ok? Eso es lo que va a hacer la y los núcleos avenulares también tienen algunas funciones, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que es las funciones viscerales y las olfatorias, ¿ok? No están muy bien específicas y muy bien definidas, pero más o menos eso. Por lo menos que ustedes sepan que el epitálamo con la glándula pineal produce melatonina, está estimulado, y entonces la producción de sueño e inhibición de algunas hormonas, ¿ok? Muy bien. Y entonces tengo por aquí alguna otra diapositiva que es cómo funciona el nervio supraquiasmático. Vean ustedes, entra la luz, el nervio supraquiasmático, ¿sí? El nervio supraquiasmático la capta, ¿sí?, en el hipotálamo, ¿sí? ¿Ok? Y entonces se va a, ¿qué va a hacer? O si es luz, inhibe la síntesis de melatonina, ¿ok? Y si se estimula y es oscuridad, aumenta la liberación de melatonina. Eso es lo que hace el supraquiasmático. Entonces tenemos el ritmo circadiano, ¿verdad? Hacemos el ritmo circadiano, por eso está muy relacionado el nervio supraquiasmático con el epitálamo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, doctor, es más como una curiosidad o duda. Había visto ahí en la diapositiva que pusiste que la glándula pineal carece de barrera ¿cómo se llama? Hematoencefálica. Ajá, entonces, ¿sería más propensa a tener infecciones o que le lleguen cosas? Puede ser que sí. Puede ser, aparte de infecciones, puede ser más propensa a que tenga algunas, que sea más, ¿cómo se llama? Más, pueden llegarle algunas sustancias. Sin embargo, la glándula pineal por eso se calcifica. ¿Se dan cuenta? Por eso se calcifica. Entonces, eso le ayuda a la glándula pineal a que no ser alterada por algunas sustancias. Todo tiene sentido. Es muy interesante esto. Cada vez que uno lee eso se hace más interesante, más apasionante, porque cómo Dios lo hizo
y algunas cosas ni las entendemos todavía, no logramos entender cosas todavía por qué Dios las hizo de esa manera. Pero bueno, para que uno, ya algún investigador como ustedes, alguien que quiera aprender más, ahí están las cosas todavía, que todavía no logramos entender muchas cosas del sistema nervioso central, son tan complejas y tan, que ahí están. Muy bien. Ahora, yo creo que ahí podemos dejar esta presentación y nos vamos a ir ahora a otro tema muy interesante, que es los ganglios basales. Los ganglios basales es un complejo, lo tiene uno que ver como un complejo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Y la primera cosa es saber dónde están, ya los hemos estado hablando, ¿sí? ¿Ok? Pero entonces ¿dónde vamos a encontrar? Vamos a poner la presentación. Y entonces vean ustedes, aquí está el tálamo, ¿verdad? Vamos a ver de lo conocido a lo desconocido, los ventrículos laterales, el septo pelúcido que divide a los ventrículos laterales, los agujeros, el tercer ventrículo, nuestro tálamo, nuestro hipotálamo, y entonces tenemos la cápsula interna, que es esta. La cápsula interna no es otra cosa, ya lo hemos hablado, que son fibras que suben y bajan, ¿sí? Son axones que suben y bajan, ¿ok? Cápsula interna, brazo anterior, y cápsula interna, brazo posterior. Perdón, brazo posterior y brazo anterior. Ok, entonces, por lateral a ellas, entonces encontramos a estos núcleos, que son los núcleos basales. Ok, ¿cuáles son? Van a ser el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Ok, son tres. Y después de lateral a ellos tenemos la cápsula externa, que es esta, la cápsula externa, y después tenemos unas neuronas aquí, que es el claustro, y más lateral tenemos la cápsula extrema. Bueno, esas son fibras que no son tan representativas, o sea, no son tan importantes, son fibras muy aisladas, que todavía no les hemos encontrado una función. Vamos a ver vamos a conocer al tálamo, un corte transversal, al tálamo, a los ganglios basales. Entonces aquí los tenemos, cápsula interna con su rodilla y brazo anterior, brazo posterior, ¿sí? Aquí tenemos al tálamo, tercer ventrículo, y entonces vean ustedes aquí que tenemos a estos núcleos. El núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, la cápsula externa, que es esta, el claustro, que es estas neuronas que están aquí, esta corteza pequeña, muy pequeña, y después tenemos a la cápsula extrema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué función tiene esto. Y entonces aquí están las divisiones, ¿verdad? Aquí están las divisiones. ¿Ok? Vean ustedes. Doctor, tengo una pregunta. Sí. En el libro dice que es como que les da otro nombre a los ganglios basales. Dice el caudado, amigdalina y cuerpo estriado. ¿Son otra cosa o son otros nombres? No. Cuerpo amigdalino, no se hagan bolas con la amígdala. Ahorita vamos a ir a eso. ¿Ok? No son otro nombre, es lo mismo. Vean ustedes aquí esta representación que les tengo aquí. ¿Ok? No quiero que se hagan bolas porque hay muchas. Fíjense bien. Estos son los núcleos basales, todo, este cuadrito. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Todo. Pero todavía lo podemos hacer más, ¿cómo se llama? Un poquito más complejo. Porque si ustedes se han neoestriado, van a ser dos núcleos. El núcleo caudado, el núcleo putamen, y el paleoestriado es el globo pálido. Pero realmente no nos vamos a meter en el estriado y el paleoestriado porque no tiene ningún sentido. Eso es como hablar si fuéramos evolucionistas, ¿verdad? Por eso es que yo no lo hablo así. Solamente es núcleo caudado, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, núcleo caudado, putamen y globo pálido. ¿Ok? Y en el globo pálido, ¿sí? Vean ustedes, en el globo pálido, ¿sí? Vamos a tener estas áreas, estas dos sustancias, ¿sí? El núcleo accumbens y la sustancia innominada. O sea, es decir, estas áreas, ese núcleo accumbens, ¿sí? Y esa sustancia innominada van a estar en la parte ventral
del núcleo lenticular aquí. Aquí va a estar, por eso se llama aquí sustancia incierta, ¿ven? Es la sustancia innominada, ¿ok? Y un poco más arriba va a estar bueno, voy a quitar este aquí porque me quedó muy arriba. Aquí va a estar, ¿ok? Esta es la sustancia innominada y entonces el núcleo accumbens va a estar aquí. Les voy a decir las funciones de estos dos núcleos, de estas dos áreas, para que de una vez nos vayamos a lo que son realmente los núcleos basales, o sea, propiamente dicho. Estos dos núcleos, esta área innominada, es rica en acetilcolina, ¿sí? Y entonces, como es rica en acetilcolina, entonces esta área tiene que ver con la memoria, ¿sí? Con la memoria en esta área, ¿sí? Por eso es que si yo tengo lesiones de los ganglios basales, también voy a tener alteraciones de la memoria, ¿ok? La sustancia innominada, no olvidarse de esto. Y entonces este rojo que puse aquí, que es el núcleo accumbens tiene que ver con el centro del placer. Este núcleo accumbens está ricamente lleno, o sea, está lleno de neurotransmisor, la dopamina. ¿Ok? La dopamina. Entonces, como está lleno de dopamina, ¿sí? Entonces el núcleo accumbens es el centro del placer, ¿sí? Es decir, si yo lo estimulo al núcleo accumbens, ¿okay? ¿Cómo lo puedo estimular? Con cosas que me causen, no es un bienestar, es placer. Es decir, como un chocolate, qué rico está, y quiero más, ¿sí? Quiero comerme otro, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con las adicciones, ¿verdad? Porque me está causando placer, quiero más de eso. Cualquier adicción, ¿sí? Cualquier adicción que tengamos, cualquier cosa que nos produzca placer y queremos hacerlo otra vez y más, tiene que ver con el núcleo accumbens. Por eso todas las drogas, el alcohol, todo lo que tenga que ver con eso. Es más, la adicción al teléfono, todo lo que tenga que ver con adicciones, tenemos ¿cómo se llama? Un borbotón de dopamina que hace que se estimule y entonces queramos querer más, ¿sí? O sea, ese núcleo accumbens se hace más resistente cada vez, entonces cada vez quiere más y cada vez quiere más, ¿ok? Ese es el centro del placer. Bueno, esas son las dos estructuras que aparentemente están dentro de los ganglios basales, pero como que no tienen relación con ellos, pero sí tienen, ¿ok? Ahora, vamos ahora sí ver el complejo núcleos basales que nos interesa. Decían que ganglios basales, ¿por qué? Porque los que han disecado esto como que los disecan perfectamente y lo sacan, cosa que no pasa con otras áreas, pero realmente son núcleos porque están dentro del sistema nervioso central. Ahora, los núcleos basales no solamente son esos, sino también le vamos a agregar otras estructuras que ya conocíamos. Ya tenemos el putamen, lo pálido, tenemos al núcleo caudado, tenemos al subtálamo, también es parte de los núcleos basales, aunque es del diencéfalo, y tenemos a la sustancia negra, aunque es parte del mesencéfalo. Todas estas áreas son complejos, o sea, es decir, es toda una organización, nada está separado de ello. O sea, es toda una, ¿cómo decir? Toda una estructura, ¿ok? Inseparable. Es decir, trabajan juntos, pues, es lo que les estoy tratando de decir, trabajan juntos. Y vamos a ver eso ahorita. ¿Cómo trabajan juntos? Muy bien. Vamos a ver, aquí ya lo vimos. Aquí están otra vez, si ustedes lo quieren ver, el núcleo caudado, que es este. Si ustedes se dan cuenta, el núcleo caudado está relacionado aquí con el núcleo lentiforme. El núcleo lentiforme porque parece una lente, y ese lentiforme es el putamen, el globo pálido. El núcleo caudado es este. ¿Por qué se llamaba estriado? ¿Por qué le dicen estriado? Porque parecen estrías las conexiones que tienen en el caudado y putamen. Parecen unas estrías. Y vean ustedes cómo el caudado tiene su cabeza, su cuerpo y su cola, y está unido al cuerpo amigdalino, pero no se une. O sea, como que llega la cola ahí, pero no tiene relación con la amígdala. La amígdala es una estructura específica, bien definida,
del sistema límbico. Por eso es que, ahorita les dije que les iba a decir eso. No tiene relación, pareciera como que tiene relación, pero no tiene relación. ¿Ok? Entonces, si nosotros somos muy, ¿cómo se llama? Pudiéramos ver esto, justamente el ventrículo lateral es el que está aquí arriba. El ventrículo lateral. Recuerden que el ventrículo lateral es grande, ¿verdad? Y tiene una parte, el ventrículo lateral es grande. Entonces, justamente el ventrículo lateral, el núcleo caudado se acomoda por debajo del ventrículo lateral. ¿Okay? Y claro, por eso es que más interno está el tálamo, ¿ok? Y ahí está el tercer ventrículo. Ahí es donde se acomoda lo que es el núcleo caudado, ¿ok? ¿Qué es esto? Bueno, lo anatómico es muy importante, pero más importante es lo funcional. Vamos a ver qué onda con lo funcional. Y vean ustedes, ahorita voy a regresar a esta, pero esto es lo que quiero. Aquí está el conflicto. Si ustedes en su cabeza, en su cerebro, logran captar esta información así como la tengo aquí, ya es muy importante. Vean ustedes esto. Y esto es funcionalidad. ¿Dónde se planea la información que queremos hacer? En el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal, muy bien, aquí está el lóbulo frontal. ¿Ok? ¿Sabes qué? Planeo moverme de algún lado, ¿no? Planeo. ¿Ok? Planeo. Voy a planear. Pero recuerden que él planea, es como el jefe, ¿verdad? Pero el jefe, ¿qué hace en su casa? Nomás manda, ¿verdad? Él no hace nada, él manda, porque es el billete, ¿verdad? Bueno, pues entonces tiene que mandarlo a gente subordinada que haga, que ahora sí me diseñe perfectamente el movimiento para que alguien lo haga. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Vean ustedes. Le manda al putamen, pero al núcleo caudado putamen, el putamen le manda la información a quién? A la sustancia negra, ¿sí? Principalmente la paz compacta. La sustancia negra tiene una paz reticular, una paz compacta, llena de dopamina, la sustancia negra, y la sustancia negra le manda la información hacia otra vez al putamen. Después el putamen le manda la información al globo pálido. El globo pálido se relaciona ¿con quién? Con el subtálamo. El subtálamo regresa la información. Este complejo, como todo tiene que saber el tálamo, lo manda la información al tálamo, pero aquí ya sabemos que es el núcleo que ventral anterior y ventral lateral, ¿verdad? Y ventral lateral, ya lo hemos visto esto. Y ahora sí el tálamo le dice, señor, ya está listo todo, mande la información a la corteza, y ahora sí que le dice, ¿a quién manda? ¿A la neurona motora qué? Superior. Ahora sí, ve y muévete, y le manda a la neurona motora qué? Inferior. ¿Se dan cuenta? Inferior, para que vaya a hacer la función del músculo. ¿Ok? ¿Sí entendieron eso? ¿Sí entendieron? Doctor, entonces, como tal, o sea, el globo, o sea, son como, o sea, si la corteza manda la información, ¿los núcleos nada más lo pasan o el núcleo? No, o sea, no lo pasan, lo están integrando. ¿Cómo que lo pasan? Lo están integrando, le están dando forma a la información que llegó de la corteza. ¿Cómo quiero hacerlo? No nomás que lo pasan. Lo que yo estoy diciendo que cómo se va integrando la información y cómo estos núcleos se van trabajando entre sí, es lo que les estoy diciendo. No es que nomás va pasando por pasar. O sea, van integrando la información del caudal del putamen, a decir, ok, él le pone esto, pero ¿sabes qué? Vamos a mandar la información a la sustancia negra a ver qué nos ayuda. La sustancia negra dice, vamos a ponerle esto. Después globo pálido llega, vamos a ponerle esto, pero ¿sabes qué? Subtálamo, tú que me sugieres, vamos a ponerle esto. ¿Se dan cuenta?
hasta que llega y ahora sí, ya está integrado, ok, ya está listo, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué forma? ¿Con qué? Lo que sea, ok, y llega el tálamo, y el tálamo ya le manda la información a la corteza y dice, ok, ya está listo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces sí pasa de la corteza a la glándula motora superior para que ahora sí hagas la función. Esa es la idea. ¿Sí entendieron eso? Sí, oiga, Doc, una pregunta. Esto, o sea, ¿qué diferencia hay entre el movimiento de que se utiliza el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral posterior? Porque también mencioné en la clase pasada que se utilizaba el ventral lateral posterior y también era más o menos así como para regular todo el movimiento. Claro, porque el cerebelo está trabajando con ellos íntimamente. No vean al cerebelo en forma aislada. ¿Se dan cuenta? El cerebelo está trabajando con este complejo para hacer un movimiento coordinado, rítmico, preciso. No lo vean, ¿por qué lo están viendo en forma aislada? No saquen al cerebelo de esto. El cerebelo es parte de esto. Y aquí lo voy a poner de una vez. Es que esto me desespera que esté aquí arriba, pero si no lo pongo, no tengo aquí cómo escribir. No puedo mandarlo para arriba. Ya lo mandé para aquí. Vean, el cerebelo, es que el problema nuestro es que nosotros siempre vemos las cosas todas dispersas. El cerebelo está trabajando en íntima relación, porque aquí tenemos la coordinación, aquí tenemos el tono, aquí tenemos todo. Entonces, el cerebelo también va a recibir información de donde, de la corteza motora, por medio de sus fibras córtico-pontinas. La vez pasada se los dije esto. Vean, aquí está el cerebelo, vean, el cerebelo está trabajando, y entonces también está mandando información para que todo se complementa, toda la información córtico-pontina llega al cerebelo, fibras musgosas, llega a la corteza cerebelosa, sale por la fibra de Purkinje, hace sinapsis en el núcleo dentado, sale del núcleo dentado hacia el tálamo, al núcleo ventral lateral posterior, claro, y después, ahora sí, llega a la corteza otra vez, aquí está, vean, llega a la corteza, y junto con toda esta información de este complejo, ¿sí? Ahora ya hacen un movimiento preciso, fino, coordinado y todo. Todo es un todo aquí. Nadie está trabajando en forma aislada. ¿Sí entendiste eso? Sí, entonces todo está trabajando al mismo tiempo. Claro, por supuesto. Aquí lo estamos trabajando en forma separada para entender, pero todo está trabajando en forma coordinada y precisa. Vean ustedes otra vez, vean ustedes aquí. Vamos a ver. La corteza le manda información a quién. Al globo pálido y putamen, aquí están. Este globo le manda información a quién. A la sustancia negra. Regresa la información al putamen. Esta se pasa al globo pálido. Esta se comunica con quién. Con el subtálamo. Y regresa la información. Después va al tálamo. Y ya del tálamo ahora sí pasa ¿a dónde? A la corteza, y de la corteza ahora sí manda a la neurona motora superior. ¿Se dan cuenta? Y entonces aquí se junta también el cerebelo, las dos informaciones, para llegar a la corteza, y entonces ya se hace un movimiento preciso, coordinado, específico, como uno quiere hacer. ¿Sí entendieron eso? ¿Sí entendieron eso? Héctor Espinosa, Melanie, ¿sí lo entendieron? Sí. ¿Se dan cuenta? Es tan simple entenderlo en el sentido de que es fascinante, o sea, cómo se integra toda la información. El lóbulo frontal lo diseña, y aquí tengo uno como un dibujo como de caricatura. Vean esto, ¿verdad? El jefe, ¿verdad? La corteza, ok. El jefe de la corteza primero dice, quiero hacer esto. ¿A dónde lo manda? ¿A dónde lo manda? A la subdirección, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hazlo, bla, bla, bla.
Y entonces ya cuando está todo listo, lo manda ¿a dónde? Al tálamo, a la secretaria. ¿Sabes qué? Ya está todo listo. La corteza llega, ok, perfecto, ya lo tienen. Ahora sí voy a mandar a la neurona motora superior e inferior para que se mueva el músculo. ¿Sí? Y esto tiene que ver con neurotransmisores, evidentemente, ¿verdad? Cuando son glutamato, pues son excitatorios, y cuando es gamma es inhibitores. Realmente no me voy a meter en todo esto porque no tiene mucho sentido. Yo lo que quiero es que ustedes logren entender el concepto de la información, cómo estos trabajan tan perfectamente de tal manera que podamos tener una función muscular, una actividad muscular precisa cuando lo necesitemos. ¿Ok? Y claro, esto está, ¿cómo se llama? Esto está afectado por la formación reticular porque la despierta para movernos. Tiene memoria porque también se queda en la memoria de los movimientos que ya hicimos. No tenemos que estar, todo lo que ya aprendimos se va quedando en la memoria de los ganglios basales y en la memoria del cerebro también. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen memoria esas áreas, de tal manera que nosotros no tenemos que estar, oye, otra vez voy a aprender esto. No, ya lo sabes. Lo haces hasta que lo sabes y ya no tienes que estar pensando cómo estar haciendo, porque cuando tú vas a hacer eso, si hay algún movimiento que es nuevo, ¿sí? Con lo que tienes ya, lo haces ya sin pensarlo, y el movimiento nuevo lo aprendes otra vez. ¿Ok? Y ese ya se queda. ¿Se dan cuenta? Esto es Doctor, nada más para una aclaración. Entonces también la información que viene de los tractos ascendentes que va al tálamo, el tálamo también va a mandar a la corteza y que va a activar todo esto. No. El tálamo va a mandar información a la corteza, ¿sí? De diferentes maneras. El tálamo manda de la formación reticular, manda la sensibilidad. Lo que estoy hablando aquí específicamente es que el tálamo también le manda a la corteza la información de la actividad motora. Ya supo. El tálamo siempre tiene que saber todo, ¿sí? El tálamo siempre tiene que saber todo y lo manda a la corteza para que ahora sí lo haga. ¿Ok? Pero a la corteza le está mandando, el tálamo le manda mucha información de diferentes maneras. La sensibilidad, ya vamos a ver la corteza. ¿Ok? Muy bien. Voy a dejar esto y vamos a hacer el papel. Les voy a poner un papel para que lo hagan.